Hola, bueno, vamos a continuar con esto que podemos llamar un relato de la modernidad después de la posmodernidad, ¿sí? Ya arrancamos, acordate, con ese periodo que va entre 1453 y 1492, entre la caída de Constantinopla y la irrupción de América en Europa. Seguimos describiendo todas las tensiones, los problemas que hubo, guerras de religión, disputas de toda índole durante ese siglo XVI apasionante que lamentablemente por razones de tiempo no vamos a poder meternos con lo que fue ese siglo XVI en España, particularmente con la disputa de ideas que hubo, riquísima disputa de ideas. No nos olvidemos que España fue el único imperio que se cuestionó a sí mismo el derecho a ser imperio. Fue el único imperio que se cuestionó el derecho a someter a otros pueblos. Y eso dio lugar a, por ejemplo, a las ideas de Domingo de Soto. Por favor, googlealo, no nos vamos a referir acá a él, pero googlealo, Domingo de Soto, a Francisco de Vitoria, que es el padre del derecho internacional público, a Suárez, cuando nosotros teníamos en Inglaterra, en Francia, que se abría paso a la idea del derecho divino de los reyes. No nos olvidemos que el derecho divino de los reyes no es una idea medieval, es una idea que surge en los albores de la modernidad, precisamente porque con las guerras de religión el desbarajuste era tan grande que el burgués le dice al rey: mire, majestad, tome una religión, si no le gusta las que existen, invente otra, pero póngase usted a la cabeza de esto, porque así no se puede vivir. Y entonces el rey va a asumir él los atributos de Dios. Recordamos, ya habíamos visto esto, ¿no? Que Hobbes decía que el Estado es el Dios sobre la tierra y el Estado se identifica con el rey. L'état c'est moi, decía el rey Sol, ¿no? Entonces, aparece esa idea de el rey como un dios sobre la tierra con los mismos atributos de Dios. Es soberano, está super omnes. Proyecta los atributos de ese varón conquistador que estábamos viendo, ¿no?, en los albores de la modernidad, y los pone en Dios. Como él es varón, Dios va a ser varón. Ya no estamos en ese Dios del Antiguo Testamento, por ejemplo, que decía Dios creó al ser humano y su imagen y semejanza, macho y hembra lo creó, con lo cual Dios era macho y hembra. Ahora ya no. Ahora Dios es masculino y por lo tanto el Estado también. Es ese Estado fálico, ese Estado que es uno y trino. Ya no es primero relación y después sustancia, no es trino y uno, sino que es uno y después trino: ejecutivo, legislativo y judicial. Ese Estado, decía, que está super omnes, ese Estado fálico, ese Estado, en definitiva, el Estado patriarcal que tanto referimos estos días, surge con claridad recién ahí. Donde, como te digo, el sujeto moderno proyecta lo que para él sería la suma de perfecciones en ese Dios que construye ahí, que está muy lejos del Dios, por ejemplo, del Padre Nuestro, ¿no? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, lo cual significa que no se hace automáticamente. ¿Sí? Pero para el hombre moderno sí, ya va a ser todopoderoso en ese sentido, no como omnipotente, que es otra cosa. No me voy a meter ahora con eso. Bien. Pero España, en cambio, cuestiona eso. En España, con Suárez, el filósofo más leído de Europa en aquel momento, y eso es fácil de determinar por la cantidad de ediciones que tenían sus obras, Suárez decía que el poder va de Dios al pueblo, pero que al monarca el poder le llega del pueblo. Es una concepción bastante distinta, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el Papa Francisco salió al balcón la primera vez recién elegido y mira al pueblo congregado en la plaza y les dice: orate sopra me, recen sobre mí, en el doble sentido, de arriba mío y por mí, ¿no? Bueno, esto es una concepción bien distinta de pensar al papado como que viene directamente de Dios el poder. Es otra discusión, pero bien fascinante.
Es un principio, tampoco es una democracia moderna lo que planteaba Suárez, es algo, creo yo, más interesante incluso que la democracia moderna. Pero bueno, no me voy a meter con Suárez. Sí te voy a pedir, por favor, que busques en YouTube la disputa de Valladolid. Ahí está muy bien explicada uno de los debates más fascinantes que hubo en ese momento, que fue el debate entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Y ten en cuenta siempre que el que defendía los justos títulos para ocupar el territorio americano, para sojuzgar a los indígenas, etcétera, etcétera, para esclavizarlos, era Ginés de Sepúlveda. Pero el amigo del emperador era Bartolomé de las Casas, que era el que defendía a los indígenas. Ten en cuenta que Bartolomé de las Casas, a su vez, fue discípulo de Montesinos. Y ahí sí, búscalo en YouTube, son 3 minutos nada más. Pone Discurso Montesinos, Domingo de Adviento, y te va a correr frío por la espalda cuando veas lo que era ese fraile dominico, respaldado apenas por otros 7 frailes dominicos, denunciar delante de el hijo de Cristóbal Colón y de todos los encomenderos y explotadores, denunciarles el pecado que estaban cometiendo. En esa época hablar de pecado no tenía la fuerza que tiene hoy, ¿no? Era algo muy, muy duro. Y se los dijo él. Y Montesinos fue el amigo del emperador. Había un jovencito en primera fila, que era Fray Bartolomé de las Casas, que era encomendero, es decir, compraba y vendía indígenas. Y ante eso se conmovió tan profundamente que se hizo fraile dominico. Y Fray Bartolomé de las Casas también fue amigo del emperador. Y Fray Bartolomé de las Casas, cuando Carlos V le ofreció ser obispo de Lima, la diócesis más importante de América, por el oro, el dinero, el oro, la plata que iba desde Lima, particularmente de las minas de Potosí, ¿saben qué le dice Fray Bartolomé de las Casas? Yo prefiero estar junto a los que más sufren del imperio, junto a los más pobres. Prefiero ser obispo de Chiapas.